Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Negocios y Billetes. Hoy estamos disfrutando de un rico asadito. ¿De quién? Cuéntanos, Nicolás, ¿de quién son estas carnecitas que huelen tan bien? Esta es la línea artesanal premium de Hacienda Santa Matilde. Para que tu asado no sea humilde. Hacienda Santa Matilde. ¿Dónde podemos encontrar a los chicos? ¿Dónde podemos conseguir esta línea, este choricito argentino, esta malaya en pinchitos? Están en Instagram como Hacienda Santa Matilde o en www.haciendasantamatilde.cl. Qué bueno. ¿Y tienen entrega y delivery? ¿Tienen las dos opciones? Tienen de todo lo que se necesite. Perfecto. Bueno, pues... ¿Y tú sabes si ellos arriendan o tienen en propiedad las plantas? Una buena pregunta. ¿Por qué lo pregunto? Porque vamos a hablar qué es mejor, tener vehículos propios o renting operativo. Es una cosa importante porque hace algunos años era una opción que solamente estaba abierta a grandes flotas de empresas, pero que hoy día está abierto a mucho más, primero, menores volúmenes, desde una unidad puede ser, y además otro tipo de activos, computadores, impresoras, máquinas dispensadoras de agua y otros activos que tradicionalmente fueron muchos vehículos, se han abierto este tipo de posibilidades hoy en día. Así es. Mira, yo cuando yo asumí la gerencia de... Cuando yo asumí la gerencia de Lulali, lo muteas, por favor. ¡Lulali! Hacemos un pi bien intenso que no se sepa de qué asumí la gerencia. Potencia tu éxito con J-Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @JMentoring. Nosotros teníamos toda la flota de nuestros equipos, eran propiedad. Bueno, nosotros teníamos alrededor de 8 o 10 vehículos, todos en propiedad. Y la verdad que era un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el equipo que no estaba malo un día, estaba malo al día siguiente, había que hacer la mantención, nadie se preocupaba de las mantenciones, nadie tenía el equipo, el vehículo, la camioneta en condiciones, que si la documentación, que si los seguros, que si había que tener una persona pendiente de todo el trámite. En febrero, que es lo que se hacen los trámites, ¿cierto? De sacar Los que lo hacen al día. De sacar todos los trámites, de rehacer los seguros, y al final te das cuenta que es un quebradero de cabeza. O sea, nosotros nos dedicamos al arriendo, pero no al arriendo de vehículos. Entonces, el tener una persona destinada a proteger, a cuidar, a estar continuamente pendiente de los equipos, es un tema, la verdad, es una complicación. Y te das cuenta, como bien decías, que el tema del arriendo, últimamente, puedes arrendar todo. O sea, ¿qué es lo que quieres? Arrendar los bienes de empresa a día de hoy. Luego lo hablaremos también un poquito, ¿no? Pero ya no mides la rentabilidad de los equipos o de tus propiedades o de tus bienes de trabajo, ya no son propiedad. Los equipos se arriendan en muchas obras, en muchas industrias. La radio, o sea, Motorola tiene una línea de arriendo de walkie-talkies, de radios, de emisoras, brutal. O sea, se te avería una, te la cambian continuamente, porque entienden eso, ¿no? Entienden que la rentabilidad de tu proyecto y que tu trabajo o tu empresa no se dedica a gestionar radios, se dedica a lo que se dedique, pero no a gestionar radios. Totalmente. O sea, una de las cosas que se evalúa normalmente cuando uno habla de renting o de leasing, que generalmente está súper claro en inglés al menos o en otras partes, aquí se tiende a hablar de leasing operativo o de leasing financiero, es que hay una arista tributaria sumamente importante. Por una parte, uno puede considerar que podría haber ciertos beneficios, voy a partir por el lado luminoso, tiene ciertos beneficios porque desde el punto de vista tributario no existe el leasing financiero. Por ende, como solo existe el leasing operativo, toda la cuota del financiamiento pasa como un gasto. Entonces,
más allá del valor del dinero en el tiempo y que al principio el valor presente de los flujos de caja valga más, sí o sí te genera un beneficio el que la parte de amortización o de devolución del capital de este préstamo que puede ser un leasing pueda ser cargado como gasto, a diferencia de un préstamo tradicional. Ahora, puede haber otras aristas, por ejemplo, que cuando son vehículos no comerciales, lo que más se tiende a hacer, sobre todo en leasing bancario, son vehículos, camionetas para la minería, para las empresas forestales, para las constructoras, etc. Pero si son otro tipo de vehículos, camiones utilitarios de reparto, ya empieza a ser un área más gris. Si tú quieres tener los autos en los que se transporte la gerencia, podría quedar fuera del giro. Y ahí normalmente motos también nos toca ver hartos que podría ser gastos rechazados. Ahora, hay muchas aristas que puede ser, por ejemplo, el IVA que se utiliza al comprar esto o al ejercer la opción de compra al final de un contrato de leasing puede hacer una diferencia, e incluso la depreciación o la amortización del posible activo por derecho de uso, que es un activo intangible que surge de un contrato de leasing. Ese gasto por depreciación o por amortización podría ser de una vida útil distinta. Por ejemplo, porque si tú lo compraras, la vida útil fuese 5, 10 años. Si tú lo arriendas, quizás lo vas a arrendar por un plazo más corto. Por ejemplo, porque no quiero quedarme con tecnología o con equipos obsoletos, entonces se van a ir renovando más rápidamente, y si el contrato dura menos que eso y tú no vas a ejercer la opción de compra, eventualmente, si es que surgiera un activo de ese contrato de leasing, tú lo depreciarías o amortizarías en un plazo mucho más acotado, lo cual va a llevar, por un lado, más gasto a resultados, reduciendo tu utilidad financiera, pero también reduciendo tu utilidad tributaria. Y por otro lado, también eso va a generar que eventualmente tú puedas renovar la inversión o renovar el activo mucho más rápido. Pero mira, yo el tema de, más allá de todos los beneficios financieros o fiscales que puede tener el arriendo de estos, vamos a llamarlo, de estos activos, pese a que no son activos como tal de la compañía, yo le encuentro un beneficio que no es tangible, que no se ve en ninguna línea de la cuenta de explotación, pero es el tema de tener vehículos, y como tú bien decías, ¿no? Vehículos y tecnología al día. ¿Por qué? Porque cuando tú arriendas un activo, cuando tú arriendas, hablando de los vehículos, primero apartamos de que tú decides qué vehículo quieres, con qué equipamiento y con qué medidas de seguridad. Lo cual, si tú lo hicieses de manera independiente, tendrías que comprar el vehículo, tendrías que llevarlo a que te implementen. Una vez que compras el vehículo, tienes que llevarlo a que te implementen los equipos que tú necesites, a que te coloquen las chapas de seguridad, o que las coloques tú y el vehículo después, como está intervenido. De esta manera, cuando tú arriendas un vehículo, sobre todo para empresa, tú dices, es como si tú hicieses, ahora que se acerca la Navidad, como si tú hicieses la carta a los Reyes Magos, ¿no? Quiero tal vehículo, con tal equipamiento, con tal medida de seguridad, tú dices lo que quieres. Ellos te dicen, vale, perfecto, este equipo tiene durante 3 años un valor de X, por lo que tú puedes proyectar de mejor manera tus costos y no tienes costos no programados de mantenciones, de averías, porque sí, las mantenciones las puedes programar con un desfase, pero las averías no, o los días improductivos. O sea, yo me acuerdo en una de las primeras empresas en las que yo trabajé, teníamos una Nissan Banet, que yo creo que esa Nissan Banet fue de las que llevó a las legiones en la conquista de algún país lejano, ¿vale? Porque era un vehículo que de los 365 días al año, yo creo que 100 pasaba en el taller. Y los otros 100 había que remolcarla, ¿vale? Sí, tú te ríes, pero es cierto. O sea, entonces era una camioneta con la que tú salías a trabajar y sabías que salías, pero no sabías si podías llegar a trabajar, porque te quedaba a mitad. Yo le contaba el otro día a Nico, preparando este podcast, que esta camioneta, nosotros en invierno, era la más cotizada. ¿Por qué? Porque llevaba el motor en el medio del conductor y el acompañante y el copiloto. Entonces tú le abrías la capota y te daba calefacción para toda la camioneta. E incluso le poníamos los bocadillos en medio encima para calentarlos. Era una camioneta que cuando tú bajabas de tercera a segunda, patinaba. O sea, era como si estuvieses acelerando, pero al revés. Las llaves, no tenía llaves. Tú abrías, o sea, la llave solo servía para abrir la puerta.
porque para echarla a andar estaba ya tan viejita y tan destrozada que tú echabas a andar con un destornillador. O sea, tú echabas la llave y quitabas la llave porque la llave se caía. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que la empresa en ese momento no estaba pasando por uno de sus mejores momentos, entonces no había plata para comprar vehículos nuevos. Claro, pero llevaban 15 años con la misma y tampoco había plata para mantenerlos. Entonces, uno de los beneficios que no son tangibles, como decía, son el tema de la renovación. Y ya no solo la renovación del vehículo, sino cómo contribuyes tú a tus trabajadores a que cada 3 años les entregas un vehículo nuevo a cargo. Porque también ellos valoran eso, el colaborador lo valora, el tener un vehículo nuevo, y lo cuida mucho más que un vehículo heredado o un vehículo que ya tiene 10, 12 o 15 años. Pero claro, hay unos indicadores que mirar porque a toda empresa le sirve el arriendo, Nico. Totalmente. O sea, yo creo que hay distintos aspectos y unos son operacionales. Y nosotros hablamos, por ejemplo, que uno de los beneficios era el ahorro tributario, pero además de ese debe haber por lo menos otros 5 beneficios, que es, por ejemplo, el no quedarse con la obsolescencia de esos equipos y lo que eso pueda generar con todas las sinergias de lo que hablábamos en un capítulo anterior, o el impacto positivo que genera en el resto de los colaboradores. Ahora, además, existe una ventaja de la oportunidad, porque muchas veces a la empresa le es lento conseguir el financiamiento. Conseguir un leasing es mucho más rápido que un crédito tradicional, sobre todo para equipos, por decirlo de alguna forma, alternativos o no convencionales. Entonces me toca ver muchos clientes de minería que tienen unas máquinas que parecen Transformer, que tienen una oportunidad porque lo compran usado o un viejo que lo conocían de no sé dónde. Van, hablan con la empresa de leasing, tengo esta oferta que expira en la tarde y la empresa de leasing le financia, algo que jamás en la vida pasaría con un banco. Entonces, por eso creo que también las empresas de arrendamiento, sea operativo, financiero, la forma que revista, tienen esa ventaja de oportunidad también. Sí o sí les da otra tercera cosa que es la flexibilidad. Si el contrato no es vinculante, tú puedes abandonar el arriendo en cualquier momento y eventualmente tiene cláusulas menos abusivas, por decirlo de alguna forma, que un préstamo, o las cláusulas que producen eso no te dejan tan amarrado y eso hace que la empresa justamente tenga versatilidad para cambiar de distintos negocios. Pero mira, ahora que hablas de las cláusulas para cerrar o para salir de estos contratos, ¿no? Al final, cuando tú tienes que salir de alguno de estos contratos, la cláusula es muy clara y es un tanto por ciento de lo que te queda por pagar. Por lo que tú igual puedes proyectar, si no me salgo hoy, me quiero salir dentro de 6 meses, tú puedes proyectar la caja que te hace falta para salirte de ese arriendo, o sea, de ese arriendo, y siempre te va a quedar un saldo a favor en relación a si generases todo el periodo del arriendo. Sin embargo, cuando tú tienes un activo, como es un vehículo en propiedad, y lo quieres vender, estás a merced del mercado. O sea, no sabes si vas a venderlo por 5, por 8, por 10, porque si sumas las tasas de depreciación normales, y hablo por normales, que se entiendan, no las tasas que se dieron en los años de la pandemia y hasta el 2022, ¿no? que eran precios risorios. O sea, había vehículos que se cotizaban en el mercado de segunda mano más caros que en el mercado nuevo. O sea, eso era aberrante, ¿no? O sea, yo conozco una persona que en la pasada por una camioneta ganó cerca de 10 millones. ¿Vale? O sea, es como a ver cómo puede ser que con un vehículo de segunda mano que compró y revendió, en la pasada ganó 10 millones. Porque el mercado de la pandemia no era un mercado normal. O sea, si tenemos un vehículo en propiedad, el primer año se pierde como el 20%, Nico, más o menos el 20% el primer año, y años sucesivos tú vas sacándole más o menos como un 10%. Sobre todo para las personas, porque las personas lo sacan del concesionario y pierden el IVA, pierden la oportunidad de que esté nuevo, etc. Por eso creo que hay una serie de aspectos que uno debe evaluar desde la lógica financiera cuando uno está viendo la viabilidad de arrendar un equipo o tomar un contrato de arrendamiento o leasing en vez de comprarlo, porque además creo que además de los 4 puntos que citamos anteriormente, quizá hay 2 puntos que son importantes. La estructura en el cómo se paga es muy distinta. Generalmente con un banco todas las cuotas son iguales, incluyendo la última que es una más porque es la opción de compra.
pero me ha tocado ver todas las estructuras posibles con una empresa de leasing alternativo o no tradicional, de no pague al principio, si usted no puede pagar, reformulémoslo, acumulemos esto hacia el final hasta que los equipos operen a máxima capacidad. Entonces esa estructuración de acuerdo a cómo va a funcionar el activo es una cosa sumamente buena, y eso produce que la última ventaja sea que esos pagos se hagan justamente con los flujos de caja que te genera ese activo, que es distinto a que tú empieces a pagar con flujos que no tengo claro, sino que tú arriendas una maquinaria. Y eventualmente me toca verlo con esto, al menos 3 o 4 clientes que arriendan el activo a un tercero y ellos toman el leasing. Entonces prácticamente intermedian la cuota que reciben con la cuota que pagan. No, y lo bueno también es que si cuando tú tienes un concepto de leasing, hablando de alguna de las ventajas de los leasing, tú también puedes hablar con el leasing y puedes patear este leasing. Tú puedes decirle, oye, mira, estoy en un momento complicado, como hablábamos la semana pasada, ¿no? En tiempos de crisis o de recesión económica, estoy en un momento complicado en el que la empresa no me está dando la liquidez para poder cubrir la cuota del leasing. No te digo que me lo perdones, simplemente patéamela al final. Cosa que muchas veces, si tú tienes un crédito directo, es más complicado que tú al banco le digas, oye, no te pago, te puede clavar unas tasas interesantes. Así es, totalmente. Entonces, al menos creo que esas son varias de las aristas que uno debe explorar cuando está tomando la decisión de adquirir un activo propio o flexibilizarlo con un renting o leasing operativo o con un leasing o leasing financiero. Mira, yo la verdad que en todos estos años he visto negocios de arriendo, como decíamos al principio, ¿no? Arriendos de remolques, o sea, empresas logísticas que tienen puntas de trabajo y en vez de comprar camiones, lo que hacen es arrendar camiones. O tienen las cabezas tractoras y arriendan los remolques, arriendo de campers, sobre todo si hablamos de aquí de Chile, sur de Chile, tú en Puerto Montt, creo que tienes como 5, 6, 8 empresas que te arriendan campers para poder recorrer la carretera austral, y campers de verdad con todo lujo, o sea, con antenas Starlink, con ducha, con cocina, con nevera, o sea, son de verdad, son unas camper que, si al que le guste el mundo camper y el que esté pensando en recorrer la carretera austral en camper, hay unos vehículos preciosos, arriendo de camiones, incluso arriendo de televisores. Yo conocí una persona aquí en Chile que su negocio es arrendar televisores. O sea, simplemente llega al hotel y el hotel arrienda 500 televisores. Pero claro, los hoteles tienen que estar al día con las televisiones. No pueden tener televisiones muy antiguas porque le bajan el estatus del hotel. Entonces lo que hacen a esta persona, le arriendan estas 200, 300 televisiones. La persona negocia a un precio mucho más barato, obviamente, con la marca. Vamos a hablar de una marca Samsung, por ejemplo, o cualquier otra. Arriendan con esta marca, de manera que 200 televisores los arrienda durante 1 año, durante 2 años, durante lo que dure la tecnología, y después los cambian, por lo que el hotel ha pagado estos televisores, él los revende a un precio menor que el precio de mercado. Sigue siendo tecnología vigente para que la podamos tener en nuestras casas, porque no creo que haya mucha gente de los que nos escuchan que cambien el televisor cada año. No sé, Nico, ¿tú lo cambias cada año? No tengo esa ventaja todavía. O sea, yo creo que el televisor que yo tengo en casa creo que tenía como 6 años. No es de poto, ¿eh? No es de lo poto largo, aún ya es desde la primera generación. Pero sí, entonces es un negocio impensable muchas veces y que no entenderías si no estás metido en el mundo del arriendo y si no entiendes o si no ves el activo de una manera más financiera, podríamos decir, o más estratégica. Así es. Seguro que una cosa que uno debe fijarse mucho cuando estamos hablando de renting o de leasing es la tasa de interés. Porque muchas veces, como se fija la cuota, la tasa de interés no es explícita como en un préstamo tradicional, sino que es implícita, y uno tiene que decir, este auto cuesta 20 millones de pesos y voy a pagar 36 cuotas de 800.000. ¿Cuántos intereses irán implícitamente en esa cuota? Que además puede tener seguros, que además puede tener mantenciones y puede tener otros servicios incluidos dentro de la misma cuota. Entonces, justamente es
compararlo con simplicidad y con la velocidad que uno puede renovar. Eso es uno de los indicadores que se deberían ver normalmente. Y lo que tú decías, el tiempo ocioso o el tiempo que está parado el activo es una cosa muy significativa, porque normalmente cuando el activo es propio, ese tiempo debe absorberlo la empresa. Cuando el activo es arrendado, la empresa, el arrendador o la empresa de leasing o el lessor en inglés es el que va a entregar un nuevo activo para no perder ese tiempo ocioso o va a compensarlo por contrato, lo cual le da una mejora significativa a lo que está haciendo la empresa. Justamente, a mí me tocó valorizar una empresa, que no puedo decir el nombre evidentemente, pero sí puedo hablar de sus números. En otras ocasiones voy a dar nombres porque a veces se puede por contrato, a veces no se puede decir, pero a veces puedo dar el nombre, no puedo dar los números. Pero justamente nuestro líder de legal a veces me empieza a llamar, Pablo Araya, oye, es que tenemos un NDA y que estamos incumpliendo este tipo de cosas cuando hablo estas locuras de los clientes. Pero a mí me tocó valorizar una empresa que se dedica al arriendo de bins. Bins para las empresas agrícolas, que son estas cajas de plástico gigantes que son baratas, realmente cuestan $50, $100, no, depende del tamaño de compra. Yo decía, ¿quién va a arrendar algo tan barato? Bueno, los que no quieran hacer mantención, los que en realidad, si tú piensas que son cosechas de una vez al año, los van a utilizar durante 2 o 3 meses y lo van a tener que tener botado, tienen que pagar seguros, tienen que pagar bodegueros, construir la bodega, y eso te genera otros costos que un cacho. Entonces ellos eran capaces de recolocarla en distintas industrias y lo podían sacar un arriendo por 10 o por 11 meses al año, que les da una rentabilidad muy buena, 40 o 50% dependiendo de la colocación de esos bins. Ahora, el problema contable que tenían era otro caso y podría estar hablando un capítulo completo de eso, pero sí parece haber ahí una flexibilidad en distintas industrias que es importante de estar bajo observación. En otro caso, por ejemplo, General Electric Capital es una cosa que ha evolucionado significativamente y lo decíamos en otro de los capítulos. General Electric Capital, o GK a veces llamado, se cambió mucho de rumbo. Se dedicó sobre todo a arrendar aviones en algún momento y sigue siendo por lo menos uno del top 3 de los mayores arrendadores de aviones. Y tenían más aviones, tienen más de 1000 aviones en arriendo que las aerolíneas que tienen más aviones, que era Delta en ese momento. Entonces, esa evolución ha sido un cambio significativo. Por ejemplo, Rolls-Royce también. Rolls-Royce, que realmente no estamos hablando de la empresa original de los automóviles, porque esa la compró en 340 millones de libras esterlinas BMW en el año 98, sino que estamos hablando de lo que quedó de Rolls-Royce PLC en Inglaterra, que se dedica al arriendo de todo lo que tenga que ver con aviación. Puede arrendarte el motor, puede arrendarte la aeronave, puede ser no solamente aviones comerciales, pueden hacer otro tipo de aviones de exploración, etc. Entonces ha evolucionado significativamente hacia el negocio de arriendos más allá de los automóviles que los que uno conoce. Realmente hace una gran cantidad de años. Depende de la BMW o BMW algunas veces. Entonces, ahí lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de Rolls-Royce, es que durante el año 2023 le dejaba 2.404 millones de libras esterlinas, lo que representaba un margen neto de la última línea de 15%. Y eso es mucho más que la competencia, porque, por ejemplo, BMW tenía en términos globales menos de la mitad de margen, ganaba solamente un 7%. Ahí uno puede ver que el arriendo o el leasing de equipamiento puede ser un negocio altamente lucrativo. Mira, me está viniendo a la cabeza otra industria que en Chile también tiene mucha presencia, que es la industria de la construcción, la industria de la construcción y la inmobiliaria. ¿No? ¿Por qué? Porque es una industria que son empresas que históricamente son muy pesadas en la cantidad de activos, ¿vale? No así de activos entendiéndonos maquinaria para construir, porque pese a lo que se pensaría muchas veces, las constructoras no suelen tener maquinaria de construcción, lo que suelen tener son activos como departamentos, terrenos. Entonces son lentas. ¿Por qué? Porque se mueven lentamente, porque el proceso de construcción de un edificio
estás hablando de un promedio de 18 o 24 meses. Además de eso, tienes una baja rotación, por lo que generas ingresos muy lentos. Muchas veces obtienes créditos en otras monedas, que las monedas fluctúan y eso te genera muchas veces ingresos, te genera pérdidas, te genera márgenes muy, muy entretenidos, ¿no? Tú conoces muy bien el caso de Socobesa, si no me equivoco. Totalmente. Una empresa que yo utilizo harto para mostrar en clase, que uno pensaría que lo que más va a tener dentro de su balance, dado que es una empresa constructora lista en bolsa en Chile, es activos fijos, propiedades, planta y equipo, maquinaria, terrenos, edificios, etc. Y realmente lo que menos tiene es eso. Menos del 5% de los activos en su balance son maquinarias, justamente porque lo que más hacen es arrendar, no comprar. Y además los arriendos no son de largo plazo, porque en ese caso contablemente deberían incluirlos como un activo por derecho de uso dentro de su estado de situación financiera. Son de corto plazo. O sea, tú necesitas grúas para una obra y lo vas a arrendar por 3 meses, por 6 meses. Tú necesitas los camiones betoneros, cementeros o lo que tenga que arrendar. Y todo ese tipo de cosas se arrienda en muy corto plazo para distintas faenas. Como los contratos son de corto plazo, no se reconoce en el balance y eso genera algo muy significativo en el sentido financiero. Uno termina viendo que la rentabilidad sobre el activo, el Return on Assets o ROA en inglés, justamente es mucho más alto porque estoy generando ingresos o utilidades que son muy parecidas, pero que estoy ocupando mucho menos activos. Por ende, la proporción entre el numerador, que es la utilidad, y el denominador, que son los activos, queda mucho más alto y eso es lo que tratan de maximizar normalmente las empresas. Si estamos hablando que en temas financieros muchas veces es mejor arrendar que tener en propiedad, ¿por qué quebró WeWork? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema o el error financiero de WeWork como tal? Porque al final ellos se dedicaban a arrendar oficinas a quien no tiene oficinas. Bueno, normalmente uno trata de ser positivo o hablar del bright side, pero tiene un dark side también esto. WeWork, como toda empresa que se dedica al leasing o al arriendo común y corriente, genera una parte significativa de sus ingresos fijos, pero que fluctúan normalmente cuando los contratos son de corto plazo. O sea, pueden ser fijos en un corto plazo, pero variables en el largo plazo, pero se estructuran como todas las empresas que tienen mucho activo fijo o propiedad, planta y equipo, se estructuran financieramente con mucha deuda. Y eso es una de las cosas que le pasó la mayor cuenta a WeWork, sobre todo en la pandemia, que cuando la desocupación fue mucho más alta, ellos tenían unos compromisos financieros a los que estaban amarrados fuertemente, entonces tuvieron que acogerse al Chapter 11 o capítulo 11 de Estados Unidos, que es para generar una reestructuración, que además no aplicó para todas las filiales de WeWork. Por eso las empresas de cowork que estaban asociadas a WeWork en Chile siguieron funcionando, pero eventualmente cuando estoy amarrado a una gran cantidad de gastos fijos, que es lo que uno llama, tiene un apalancamiento operativo alto, y además a eso le sumo una gran cantidad de gastos financieros, que es el apalancamiento financiero, el apalancamiento total o el grado de apalancamiento total queda muy alto. Y eso implica que si los ingresos suben, las utilidades suben mucho. Pero si los ingresos bajan, las utilidades sufren notablemente en la última línea. Y si alguno de los oyentes que nos está escuchando quisiese arrendar en vez de comprar, ¿tenemos alguna empresa por ahí, amiga, que les pueda ayudar a arrendar algo? Maquinaria, vehículos, televisores. De todo. Tenemos Inversiones RS, Inel, ATF Rental, Maquinaria Santa Yolanda, Rasen Rental y tantos otros clientes de Sur Consulting y de J-Mentoring que están dedicados a este negocio. Ufa, tenemos ahí un buen portfolio de empresas que decidieron arrendar, decidieron entender, decidieron analizar, ¿no? En comprar activos para las empresas, pero para ponerlos a expensas de terceros. Porque al final ya saben, esperamos que el día de hoy les haya quedado un poquito más claro que antes de comprar activos para la empresa,
tienen que pensar si realmente son activos o si se van a convertir en pasivos. O sea, al final los vehículos, como lo empezábamos hablando, lamento decirles que o tienen una empresa que se dedica única y exclusivamente a arrendar vehículos o son pasivos. ¿Vale? Tienen que analicen financieramente y operacionalmente su rentabilidad. ¿Vale? Y con estos tips vamos a ir poniendo el punto final de este podcast, punto seguido en nuestra línea de podcast, como saben. ¿Vale? Es un capítulo más cortito de lo normal, pero más cortito, ¿por qué? No porque no queramos hablar más con ustedes, sino porque se nos está pasando la carnecita. Es un capítulo quirúrgico, lo esencial. Así es. Quédense con lo esencial, quédense con, sobre todo, antes de comprar, analicen, ¿lo puedo arrendar? ¿Cuál es mi costo de comprar? Porque el costo de comprar no es simplemente el precio que pone en la etiqueta, es el costo real de la compra. Todo el gasto que van a tener en mantenciones, cuál va a ser el gasto de reposición en caso de que se pierda, en caso de que se robe, en caso de que me lo golpeen, cuánto tiempo lo voy a tener cesante durante la cesantía, voy a poder utilizarlo, no, por lo que voy a generar una pérdida, voy a perder contratos. Hagan todo el análisis antes de comprar, por favor. ¿Algo más que agregar, Nicolás Martínez? Nada más, creo que fuimos súper precisos y como tú ya decías, se nos está perdiendo el punto de cocción de la carne. Así es, hay un chorejido argentino que tiene una pinta, con una marraquita ahí. Totalmente. Así que vamos a eso y nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias. Oye, Lurali, ¿cómo va el asadito? Démosle. Señores, nos escuchamos miércoles próximo a la hora que ustedes quieran, mañana, tarde, noche, siempre dándoles estos tips para emprendedores para que empiecen a pensar como empresarios. Chau. Si no quiere que se arruine su finde, Hacienda Santa Matilde.